Señor. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30, un texto muy conocido. Y el título, El verdadero descanso, es el título que yo he puesto a esta porción de la palabra del Señor. Así que estamos leyendo en Mateo capítulo 11, versículo 25, es la palabra de Dios y leemos de este modo. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a dividir el texto porque, aunque es tan cortito, lo conocemos tan bien. Estaba hablando con un hermano antes y decía, parece un texto sencillo, pero no os fiéis porque no es tan sencillo. Es verdad que un niño lo puede entender y puede captar el mensaje principal de este texto, pero el texto tiene su miga, el texto tiene enjundia, tiene contenido. Así que lo vamos a dividir a efectos didácticos en tres partes, en tres trozos. Yo lo he querido llamar, el primer apartado, una palabra de alabanza. El segundo apartado, una palabra de revelación. El tercer apartado, una palabra de invitación. Así que quedaros con esas tres frases: alabanza, revelación e invitación. Y ahora vamos a explicar por qué me voy a referir a cada una de estas cosas. En los versículos 25 y 26 dice la palabra de Dios que en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Así que una palabra de alabanza. Jesús alaba a su Padre. Es cierto que aquí Mateo es muy comedido en cuanto a la frase de cómo estaba alabando Jesús, pero por ejemplo Lucas 10:21 dice que en aquel tiempo Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Verdad que esto enfatiza un poco más cuál era el estado de ánimo de Jesús? Pero Jesús, ¿es que tenía estados de ánimo? Jesús tenía emociones, tenía sentimientos, tenía impulsos. Era el Hijo de Dios. Bueno, si leéis el texto anterior a este, Jesús está triste y está diciéndole a una serie de personas que viven en unas ciudades: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Y el Señor está triste. El Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró al contemplar a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, y se lamentó sobre ella. El Señor Jesús, como hombre que era, tenía sentimientos, tenía emociones. ¿Os imagináis lo que habría en el corazón de Jesús en el huerto de Getsemaní? Yo creo que no podemos ni llegar a imaginárnoslo, pero todo lo que habría en ese corazón tan limpio, en esa mente tan pura, con respecto a lo que iba a venir después. Y dice que
estaba orando y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor emocionado, sufriendo. Tenía momentos tristes, sí. Tenía momentos de tensión, sí. Tenía momentos alegres, sí. Aquí tenemos uno de ellos. Se regocijó en el Espíritu. Había estado triste hacía unas horas o hacía un tiempo, pero ahora se regocija en Espíritu. El Señor sentía en el corazón lo que sentimos nosotros en lo referente a las emociones. Estaba contento, estaba triste, estaba feliz. Pero cuidado, hermanos, porque a veces queremos ser demasiado emocionales. Y esto tiene que estar controlado por el Espíritu en el caso de Jesús y controlado por el mismo Espíritu en el caso nuestro, de tal manera que nuestras emociones estén controladas por nuestras convicciones. Si eso no es así, nos vamos a descontrolar y nuestros impulsos nos van a jugar muy malas pasadas, cosa que no le ocurrió a Jesús. Y vuelvo a Getsemaní otra vez. ¿Qué habría en la mente de Jesús en aquel momento del huerto cuando estaba orando? Pero aunque había emociones, aunque había sentimientos, aunque había impulsos, Padre, pase de mí esta copa, si fuera posible. Pero se imponen las convicciones, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, cultivemos las emociones. Yo ya sabéis que lo he dicho algunas veces, no quiero extenderme mucho aquí, pero me gustaría que nos emocionáramos delante del Señor, que pudiéramos mostrar nuestros sentimientos delante de Él, cuando estamos contentos y poder decir amén, poder decir aleluya, Señor, gloria a ti por lo que nos has dado, y que todos dijéramos amén y dijéramos, así es, podemos dar gloria al Señor, aleluya. Pero eso debe ser controlado. No podemos estar diciendo aleluya todo el tiempo, porque si no, cuando lo digamos ya no va a tener sentido. No podemos estar diciendo gloria a Dios siempre, porque se va a hacer una frase hecha, se va a hacer una cantinela, que cada vez que hablemos digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y eso ya no es gloria a Dios. Así que nuestras emociones controladas por nuestras convicciones. Así lo hizo el Señor. Y Él alabó al Padre y dijo, te alabo, Padre. Es una oración, esas palabras de alabanza a Dios. Se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué estaba contento el Señor? ¿Cuál es el motivo de la alabanza que presenta delante de Dios? Alaba a Dios porque escondió las cosas que tienen que ver con la salvación, los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. Dios los escondió de los sabios y de los entendidos y los reveló a los niños. Por eso Jesús alaba en esta hora al Padre. Podéis leerlo de nuevo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y dice después, por si había alguna duda, sí, Padre, porque así te agradó. Señor, tú que haces siempre tu voluntad se cumple. A ti te agradó, Señor, revelar las cosas que tienen que ver con la salvación, las cosas que tienen que ver con tu persona, las cosas que tienen que ver con el cielo. A ti te agradó revelarlas a los niños y esconderlas de los sabios y de los entendidos. Ahora, aquí hay una metáfora, aquí hay una ilustración, ¿verdad? No está hablando de los niños en edad.
ni está hablando de los sabios y de los entendidos porque han estudiado carreras y porque saben muchas cosas. Está hablando de dos actitudes diferentes del corazón. La actitud de aquellos que se creen que lo saben todo, esos son los sabios. Aquí en Linares les decís los enterados. Los sabios, los que se creen que lo saben todo. Y los niños, los que son sencillos y acuden a Dios diciéndole: Señor, no lo sé todo en cuanto a la salvación. Señor, ayúdame. ¿Notamos la diferencia? Jesús está hablando de los fariseos, ¿verdad? Esos eran los sabios y los entendidos, los que no necesitaban nada de Dios. Aquellos que tenían una actitud soberbia y en su condición ellos dicen: yo todo lo sé de la vida espiritual. Tengo mi vida hecha, vivo en un estatus en el que no necesito nada, ni siquiera de Dios. Y por lo tanto, cuando Jesús se presentó como el Mesías, ellos no necesitaban un Mesías, no les hacía falta un Salvador, porque ellos no se dejan aconsejar en cuestiones de religión, porque ellos son los intérpretes de la ley, ellos son los escribas, ellos son los que saben todas las cosas, los sabios de este siglo, a los cuales, sean religiosos o no, cuando les predicamos la palabra de Dios, nos dicen: no tienen ni idea. Esas cosas ya están anticuadas. Tú crees en lo que dice la Biblia, tú crees en Jesús. Yo no creo en nada de eso. Esos sabios, esos entendidos, que, como digo, o estén en una religión o no estén, ellos creen que lo saben todo, y cuando les hablas del Evangelio, lo rechazan porque no necesitan un Salvador. Dice aquí la palabra de Dios, y por eso Jesús alaba al Padre, dice aquí: tú has escondido esos misterios de tu reino, tú los has escondido de estas personas soberbias que se creen que lo saben todo. Pero tú también al mismo tiempo las has revelado, has descorrido el velo para que se pueda ver lo que hay dentro, a los humildes, a los sencillos, a aquellos de los que habló Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Esas personas son las que conocen los misterios del reino de los cielos. Esas son las personas a las cuales Dios les revela los asuntos que tienen que ver con la salvación. Es que esos niños, espiritualmente hablando, no son pecadores, esos no han pecado, ha sido por sus méritos por los que el Señor les ha revelado los misterios del reino. No es por sus méritos, hermanos. Todos son pecadores. Los que son soberbios lo son, y los que son humildes lo son. Simplemente la diferencia entre ellos es que unos acuden a Cristo como Salvador y otros no. Así de sencillo. Unos se hacen como niños y otros no. Y Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya más claro no se puede decir. Si no os hacéis como niños, si no os hacéis sencillos, no os hacéis humildes, no os hacéis necesitados de la salvación, no entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero leer un texto, no sé si me va a dar mucho tiempo a exponer el resto, pero este texto lo quiero leer en la Primera de Corintios capítulo 1, porque es importante. Y no quiero hacer ningún comentario, solamente en cuanto a la sabiduría de este mundo, que nosotros, cuando tengamos que hablar con alguna persona, podamos ir a este texto para entender bien cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a estos soberbios,
en cuanto a estos sabios y entendidos de este mundo. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahora mirad, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice aquí el apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Queréis que nos lo explique mejor? Mirad, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, dice aquí el apóstol Pablo: no tenéis nada más que mirarnos a nosotros. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo creo que no se puede hacer un resumen más claro de lo que Cristo quiso decir en el Evangelio. Fuera los entendidos, fuera los sabios, esos no van a conocer la salvación, las vamos a revelar a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí lo explica el apóstol Pablo exactamente lo que quería decir el Señor Jesús. Así que pasamos a la segunda palabra. Hemos dicho una palabra de alabanza. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre. Ahora hay una palabra de revelación, que, como decía el texto, tiene su intríngulis, porque en el versículo 27, vamos otra vez a Mateo capítulo 11, versículo 27, mirad lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Eso es algo, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido, que en la gran comisión Jesús lo dijo de nuevo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, por si alguien tiene duda de que cuánto fue lo que el Padre le entregó al Hijo. Dice: todas las cosas. Pero ahora dice algo en cuanto a la revelación. Lo que decíamos antes, descorrer un velo. Es la misma palabra que se usa cuando empieza el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Y mirad lo que dice aquí: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Nosotros podemos conocer a Dios, nosotros podemos conocer a Cristo. Queremos aprender las glorias de Cristo para conocerlo más a Él, para poder adorarle más. Pero la relación que tiene entre sí la Trinidad, la unidad trinitaria, eso es insustituible. El Padre conoce al Hijo de una manera especial que tú no puedes conocerlo.
El Hijo conoce al Padre de una manera especial que tú no lo puedes conocer. ¿Y cómo puedo conocer al Padre? Mirad la última frase del versículo 27. Tiene que ser aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dicho en palabras de Jesús, Juan capítulo 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer en uno de nuestros cánticos. Nos revelaste tú, oh Señor, del Padre amante el corazón lleno de gracia y compasión. Cristo revelando al Padre. Esa es la palabra de revelación que el Señor nos quiere hacer ver aquí. Y Cristo es el único camino al Padre. No hay otra vía, no hay otra senda para llegar a Dios. Y esto tenemos que decirlo claro, y no solo decirlo, sino los creyentes tenemos que tenerlo claro. Porque el mundo dice todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Mirad lo que dice el mundo. El mundo dice: todos los caminos llevan a Dios. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿O he sido yo nada más el que lo he escuchado? Lo habéis escuchado todos. Todos los caminos conducen a Dios. Unos van a través de las buenas obras, otros van a través de la religión, otros van a través de la meditación, otros van a través del altruismo, otros van a través de la lectura. Diferentes religiones, el hinduismo, el islamismo. Pero al final, todas las religiones te llevan a Dios. Eso es lo que dice el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Todos los caminos te llevan a la condenación. ¿Es igual? Todos los caminos te llevan a Dios, es lo que dice el mundo. Todos los caminos te llevan a la condenación, es lo que dice la palabra de Dios, excepto uno. Ese único camino se llama Cristo. Es una persona, no es una religión, no es una forma de hacer las cosas, no es una meditación, no es una filosofía oriental, no, es Cristo, se llama Cristo. Es el único camino al Padre. Vámonos, como hicimos el viernes con nuestro hermano, vámonos al aposento alto. Esas últimas palabras que Jesús dice con sus discípulos cuando están cenando. Y en el capítulo 14 de Juan, podéis leerlo luego en casa, les dice el Señor a los discípulos que estaban allí con Él, los 12, y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, escuchad esto, vendré otra vez. ¿Ha escuchado bien esa frase? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo cuando leo esta frase digo: Señor, me cautiva día a día, es que no puedo. No puedo darle tantas gracias porque digo: Señor, es que no tengo palabras para decirte lo muy agradecido que estoy. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Dos preguntas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Y en Juan 14, 6, Jesús les contesta a las dos preguntas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
las dos preguntas, ¿cuáles eran? No sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Voy al Padre. La contestación a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿queréis saber el camino? Yo soy el camino. Yo. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de una persona. Yo soy el camino. Esa es la revelación que se nos ofrece aquí en Mateo 11, 27. Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y la tercera palabra, una palabra de invitación, desde los versículos 28 al 30. Jesús hace 3 invitaciones. Y las voy a decir ya para que estemos atentos. Venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. Esas son las 3 invitaciones. ¿Para qué? Para dar sentido al título que yo le he puesto al principio, porque diréis, bueno, está hablando de muchas cosas, pero el título, el verdadero descanso, ¿dónde está el verdadero descanso? El verdadero descanso, hermanos, hermanas, amigos, está en responder a esas 3 invitaciones de Jesús. Venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. Ahí está el verdadero descanso, en responder afirmativamente a esas 3 invitaciones de Jesús. La primera, venid a mí. Bueno, es lo inicial, ¿verdad? Es creer en Cristo, es acercarnos a Él. ¿Y a quién va dirigida? Porque tiene algo detrás, ¿verdad? Esa invitación, venid a mí, tiene algo detrás. Es para los trabajados y cargados. Bueno, he hecho muchos turnos seguidos, yo soy de estos. No, no se refiere a eso. Está hablando espiritualmente. Está hablando de aquellas personas que van notando el transcurrir de la vida y dicen, esto es frustrante 100%. Voy cumpliendo años, voy teniendo cierta edad y esto se acaba. ¿Y ahora qué? Una carga de pecado, que sé que he desagradado a Dios porque sé que no he hecho las cosas bien. Y sé que esa carga no me la puedo yo solo quitar. Y voy buscando la manera de entrar al cielo, pero es que no sé por dónde puedo acceder al cielo. El Señor dice, venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es solo una frase la que voy a decir, pero la vais a entender perfectamente. Es en lugar de descansar en tus méritos, descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Así de sencillo. En lugar de seguir buscando para ver de qué manera yo me puedo justificar ante Dios, es creer en el justo que nos justifica delante de Dios, en su Hijo Jesucristo. Es apoyarnos en la obra de la cruz, en lo que el Señor hizo, y no en lo que nosotros podamos hacer. Ya, pero es que yo fallo algunas veces. Ya, pero es que yo caigo algunas veces. Si nosotros tuviéramos que apoyarnos en eso, todos estaríamos perdidos, todos, sin excepción. Nosotros nos salvamos por lo que Cristo hizo en la cruz, por cada uno de nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer. Y esto que es algo tan obvio y que todos decimos, amén, si eso ya me lo sé, hay que vivirlo día a día. Cuando el diablo viene al corazón y cuando dice, ¿tú eres hijo de Dios? Pues vaya, ¿cómo te has comportado hoy? Hoy te has comportado muy poco como un hijo de Dios. ¿Será que no eres un hijo de Dios? Es cuando hay que reprenderle y cuando hay que ir a decirle, el Señor dice que yo creo en Cristo y soy salvo. El Señor dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de lo que significa esa frase de Juan 15:3 cuando habla de la vid y dice Jesús a los discípulos que eran personas como nosotros? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros sabéis lo que significa que de la boca del Hijo de Dios
el creador de cielos y tierra, salga esa frase hacia ti y diga, tú estás limpio. ¿Vosotros sabéis lo que significa eso? Que todo un Dios hecho hombre diga que yo soy limpio cuando yo sé la suciedad que hay en mi vida. Pero cuando el diablo viene a machacarme, tengo que decirle, no, huye de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, tú estás limpio. Porque Él ha dicho, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo Jesús. Huye de mí. No me digas más cosas. Yo soy un hijo de Dios. Venid a mí, dice Jesús. Hay una segunda invitación. Esta ya quizás no es tan popular. Y es la de llevad mi yugo. Vamos a ver, ¿estamos donde estamos o no? Porque estamos con una persona cargada, cansada, y ahora le vamos a echar un yugo encima. Vamos a añadir aflicción al que está afligido. Vamos a añadir cansancio al cansado. Vamos a añadir carga al cargado. Si la idea era ir a Jesús y poder vivir de vacaciones continuas en hoteles de 5 estrellas gran lujo todo el tiempo y que me traigan el desayuno a la cama, ¿esa es la idea? La parte de venir a mí es creer en Jesús, pero la parte de llevar mi yugo es servir a Jesús, que el viernes estuvimos hablando mucho de esto. Servir a Jesús, ser siervos de Cristo 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siervos de Cristo. Pero bueno, no he contestado a lo que he preguntado al principio. ¿Cómo es que a un cargado se le pone un yugo encima? Bueno, hermanos, yo creo que la clave está en una palabra muy pequeñita que hay ahí. A que Jesús nos dice llevad el yugo. En el 29 está, al principio. En el versículo 29, dice, llevad vuestro yugo, o llevad el yugo. ¿Qué dice? Mi yugo, esa es la palabra clave, el mí. Sabéis que los yugos, yo esto lo he visto poco, la verdad. Los yugos son para 2 animales. Y Jesús está usando la ilustración no para decirnos que nosotros seamos animales. Jesús usa la ilustración para decirnos que cuando llevamos su yugo, nosotros vamos con Él al lado. Él va a nuestro lado. Esa es la clave de llevar el yugo de Jesús. No es estar continuamente de vacaciones, es llevar la carga con Él, es servir a Él. Es ser incentivados, motivados, guiados, alumbrados por Él. Eso es llevar el yugo de Jesús. Y dice que es un yugo fácil. Ahí la palabra es muy interesante porque es la palabra benigna, la palabra de un yugo que no tiene aristas, que no tiene rebabas para hacernos daño en el cuello. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una carga, sí, pero es una carga ligera, fácil de llevar. Así que la segunda invitación que Jesús nos hace, porque no nos deja solamente con creed en mí, sino servidme, ser siervos de Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es ejemplo de cada uno de nosotros. Y como vimos también el viernes, parece que estábamos conectados, pero Miguel y yo no estábamos conectados. Él lo preparó por su sitio y yo lo preparé por el mío. En Juan capítulo 13, el Señor les dice cuando les lava a los discípulos los pies, porque nadie se atrevía o nadie se lanzaba a lavar los pies, les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo siendo el maestro y señor os he lavado los pies a vosotros, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, en el sentido de servicio.
porque ejemplo os he dado. Así que si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ahora la tercera palabra, el tercer apartado en el que vamos a mirar, es esa última frase de aprended de mí. Así que Jesús nos invita, venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Desde que un creyente se convierte, escuchadme bien, por favor, desde que un creyente se convierte, esto no es para los que después van a predicar, no. Esto no es para los que después van a servir al Señor a pleno tiempo, no. Desde que un creyente se convierte, el más sencillo de todos, entra en la escuela de Cristo. Es un discípulo de Jesús. Ya, pero bueno, eso es para las personas que se preparan, porque luego tienen que dar discursos y charlas y estudios bíblicos. No, hermanos, no. A los cristianos en el libro de los Hechos, si podéis leerlo, se les llamaba discípulos. Y los discípulos eran toda la iglesia, eran los creyentes, porque los creyentes somos discípulos de Cristo. Para aprender dos lecciones especialmente: a ser mansos y a ser humildes. Me llama la atención Jesús aquí, porque no dice aprended de mí que sé hacer muy buenos milagros, a ver si vosotros podéis hacerlos también. También sabéis que los discípulos hicieron milagros. Pero el Señor no les enseña a hacer milagros. El Señor no les dice aquí, aprended de mí a predicar, porque luego después tendréis que predicar el Evangelio. Aprended de mí a comportaros bien, porque luego después tendréis que comportaros bien. Jesús les dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas dos características que son fundamentales en el cristiano. Son, si pudiéramos decirlo así, hermanos, nuestras señas de identidad. ¿Cómo es un creyente? Un creyente es manso y humilde. ¿Qué pasa? Que esas palabras en nuestro idioma están un poco deterioradas, porque el manso es aquel que tiene un carácter débil, según lo que dice el mundo. Y el humilde es aquel que no tiene dinero. Una persona humilde, de familia humilde. Pero eso no es lo que quiere decir el Señor aquí. Aprended de mí que soy manso y humilde significa lo que vamos a explicar ahora, y quiero que se quede en nuestra mente para que seamos mansos y humildes como Él, porque estamos en la escuela de Cristo y tenemos que aprender de Él. Una persona mansa es una persona que no se impone por la fuerza. Una persona mansa es una persona pacífica con los demás. Eso es la mansedumbre orientada a otros. No se impone por la fuerza. No es violento hacia los demás. Pero ¿y hacia Dios? ¿Cómo es una persona mansa hacia Dios? Es una persona que no lucha contra Dios, que no se resiste a ser guiado por Dios aunque sufra, acepta lo que viene de Dios como algo bueno. Eso es una persona mansa. Alguien que está pasando por una aflicción y dice, esto viene del Señor y es algo bueno para mí. No lo entiendo ahora, pero es algo bueno. Eso es una persona mansa hacia Dios. Alguien que no se rebela contra Dios, que no se vuelve contra Él, que no se enfada con Él, que no le pide cuentas. Mansedumbre. Aprended de mí que soy manso, dice Jesús. Y humilde. Humilde viene de una palabra muy interesante en griego que significa algo que está pegado al suelo. Y eso nosotros lo hemos tomado también, ¿verdad? Porque cuando dice, te voy a dejar a la altura de una zapatilla, es algo que tú vas a rebajar a la persona al máximo, algo que no debemos hacer los creyentes, ¿verdad? Pero una frase que se escucha. Humilde es algo que está pegado al suelo, es decir, que no destaca, que es sencillo, que no es presuntuoso, que no piensa de sí con arrogancia o con altivez. Eso es una persona humilde. Una persona humilde es a la que tú le preguntas y te dice, bueno,
Estoy bien, gracias a Dios, pero bueno, ¿y tú por tus méritos? No, yo por mis méritos. ¿Tú por tu manera? No, yo por mi manera, no. Yo soy pequeño. Yo soy bajito, aunque sea alto. Yo soy bajito. Yo estoy pegado al suelo. Yo no soy nada, gracias a Dios, pero yo soy poca cosa. Manso y humilde, pero dice algo después de humilde, ¿verdad? ¿O lo he leído yo mal? Humilde de corazón. Puede uno parecer humilde o puede uno decir, bueno, yo me voy a portar de manera humilde. No, humilde en el corazón, de verdad. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso viene, como hemos dicho al principio, decir sí a estas tres invitaciones que Jesús nos hace. Cuando el Señor nos dice, venid a mí, en lo que se refiere a creer en Él, a obtener la salvación eterna, si nosotros decimos sí, hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo, en cuanto al servicio cristiano, si nosotros decimos sí, hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando el Señor dice, aprended de mí, si nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, como Él es, hallaremos descanso para nuestras almas. Agustín de Hipona, en el siglo IV de nuestra era, hace ya 17 siglos casi de esto, o 16, no sé cuánto, Agustín de Hipona dijo la siguiente frase con la cual yo quiero concluir. Dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Digo otra vez la frase. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Agustín de Hipona, siglo IV. Ha llovido ya un poco. Hermanos, hermanas, amigos, nuestro corazón no estará completo, no estará contento hasta que halle el reposo real, el verdadero descanso que nuestro Señor ofrece con su persona, con su servicio y con su discipulado. Que el Señor nos bendiga y que a Él sea siempre toda la gloria. Amén. Amén.